No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Las 18 horas, 25 minutos. Las 18 horas, 25 minutos. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra. Nuestra plataforma principal. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Buenas tardes a todos los que están el día de hoy conectándose aquí a nuestra radio TV Cristiana Luz y Vida. Gracias a todos los que nos están oyendo. Recuerden que estamos acá todos los martes, 6:30 hora española. Pues hoy día martes 20 de noviembre nos volvemos a encontrar. Como siempre le damos la bienvenida una vez más a todos ustedes, diciéndoles que preparen su corazón porque Dios el día de hoy les va a hablar a cada uno de ustedes. Así que vamos a comenzar este tiempo dándole a Dios en primer lugar, para que sea Él tomando control de este momento. Señor Jesús, te agradecemos por este día maravilloso, por la vida que nos das, por la familia, por la salud, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, que podemos recibir, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar acá, Señor, para seguir compartiendo, Señor, tu palabra, para que tu palabra no sea, Señor, estancado, Señor, para que la gente conozca más de ti, para que siga aprendiendo, Señor, y para que muchos sean bendecidos, Señor, por medio de este tiempo, palabra de vida, Señor. Gracias por todo. Te encomendamos, Señor, este momento para que tú lo tomes control, de principio a fin, como siempre lo haces, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Pues así vamos a comenzar este momento, así que ya saben, amigos oyentes, preparen su corazón, porque Dios tiene cosas preparadas para ustedes y para ello necesitamos escuchar su palabra. Mi nombre es Victoria Jaimes, como siempre estamos dándoles las bienvenidas a ustedes. Comenzamos la palabra en unos segundos. Bendiciones a todos ustedes. Las 18 horas, 28 minutos. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Radio TV Cristiana Luz y Vida. Impactando tu fe. Las 18 horas, 30 minutos.
Muy buenas tardes, amigo oyente de Radio y Televisión Cristiana Luz y Vida. Una vez más, con la gracia de Dios, en este su espacio radial, Palabra de Vida. Soy el hermano David Eduardo Escobar, pastor de la Iglesia Luz y Vida en la localidad de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España. Una vez más, agradecemos a Dios por todo este tiempo que nos da, por toda su gracia y misericordia que tiene por nosotros, y saludar a todos los pastores de las iglesias Luz y Vida en diferentes partes del mundo, a toda la membresía y a nuestro pastor y reverendo Eduardo Escobar Linares. Dios los bendiga, que siga Dios cumpliendo sus sueños, sus metas, sus anhelos sean realizados cada día más. Bien, en esta tarde quería hablarles acerca de un tema de las pruebas en la vida de un cristiano. Escuché una vez a un pastor evangelista de Centroamérica. Fue invitado a una conferencia en París y el hermano fue a hacer una campaña evangelística. Él llegó 2 días antes de la campaña y un pastor de la iglesia, aprovechando que él estaba ahí, que la campaña todavía empezaba en 2 días, le dijo al evangelista: ¿podemos salir a la calle y predicar un poco la palabra así a las personas personalmente? Y el evangelista le dijo: claro que sí, podemos aprovechar este tiempo. Entonces el pastor de la iglesia de París le llevó a la zona más, podríamos decir, crítica, roja, donde está la prostitución, donde está la drogadicción, donde está la gente de mal vivir. Y lo llevó por donde están los Molinos Rojos. Se dice que es el barrio más peligroso que hay por París. Y cuando llegaron a una esquina, había muchas mujeres de mal vivir que vendían sus cuerpos, prostitutas. Entonces el pastor comenzó a predicar y hablar de la palabra de Dios. Y estando hablando él, vino una mujer y comenzó a rebatirle y decirle: mentira, todo lo que usted dice es mentira. Y el pastor seguía predicando y la mujer seguía hablando, no dejándole predicar, no dejándole que la palabra llegara a otras personas, y le decía: mentira, todos ustedes son unos mentirosos. El pastor, después de 15 minutos de poder llevar la palabra, se quedó como un poco pensativo, un poco quizás preocupado por esta mujer. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que sucedió en la vida de esta mujer para que ella estuviera diciendo mentira o mentirosos a la palabra y al pastor que llevaba la palabra de Dios? Este pastor comenzó a buscarla dentro de las personas que estaban ahí y la encontró en una esquina llorando. Se le acercó a esta mujer, una joven mujer, y le dice: señorita, ¿qué pasó con usted? ¿Qué es lo que ha hecho que usted diga que todo lo que nosotros estamos diciendo sea mentira? Y ella, entre sollozos, entre lágrimas, le contó lo que había sucedido en su vida. Ella le dijo: pastor, hace 1 año vino una persona también aquí a hablar de la palabra de Dios. Vino un pastor de una iglesia de aquí de París. Y este pastor comenzó a hablar de que había una nueva oportunidad para nosotros. Yo vengo de una familia destruida, destrozada. Mis hermanos son drogadictos. Mis padres están enfermos. Tengo 2 hijos, uno de ellos también está muy enfermo y yo soy el sostén de mi familia. Y yo me dedico a esto.
más que nada porque necesito dinero para poder mantenerlos. Entonces, este pastor nos habló de que Dios nos podía dar una nueva oportunidad. Habló del amor de Dios y habló de que si nosotros podíamos cambiar nuestra vida y que cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, nunca más íbamos a pasar problemas, ni pruebas, ni lágrimas, ni lamentaciones, porque ahora como hijos de Dios no tendríamos que sufrir más. Y yo acepté a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Fui a la iglesia de este pastor, asistí a esta iglesia, iba a comenzar a ir regularmente a la iglesia, escuchaba la palabra. Pero créame, mi vida fue de mal en peor. Mis padres, al ver que no tenía yo dinero, me comenzaron a hacer la vida imposible. Dejé la prostitución y comencé a buscar un trabajo y no conseguía, no me abrían las puertas. Mis hermanos, uno de ellos murió por la enfermedad y yo impotente porque no tenía dinero que darle para su curación, para este tiempo de rehabilitación que él llevaba, porque él llevaba un tratamiento. Y me sentí peor que nunca. Y decepcionada, dejé de asistir a la iglesia. Y hoy, como usted ve, nuevamente he vuelto a este mundo. He vuelto a este mundo por la misma necesidad de tener que cubrir los gastos, que cubrir las necesidades que hay en casa, de tratar de ese sufrimiento que hay en mi familia, de una u otra forma, poder subsanarlo. Esto, hermanos, nos hace pensar de lo que muchas veces nosotros, los que llevamos la palabra de Dios, la gran responsabilidad que tenemos nosotros de llevar y decir la verdad. Muchos pastores, mucha gente cristiana, por tratar de ganar un alma, comienzan a decir cosas que verdaderamente la Biblia no dice. La Biblia no dice que nosotros los cristianos no vamos a pasar pruebas. La Biblia no dice que nosotros no vamos a tener tentaciones. Es más, la Biblia dice que sí habrá, que estando en Cristo Jesús tendremos pruebas y tentaciones. Yo quiero leerles en esta tarde un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, de versículo 35 al 41. Dice así: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo una grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos aquí en este pasaje bíblico, hermanos, amigos, familiares, oyente, cómo relata Marcos podríamos decir, los hechos de este suceso, ¿no? Dice es que Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente, de mucha multitud. La gente acudía de todas partes del continente, de esos países,
porque buscaban ser curados de sus enfermedades, porque buscaban alivio espiritual. Habían escuchado mucho de la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando Jesús predicaba, dice que era llevado a todas partes, porque el que escuchaba la palabra iba y se lo comentaba a su vecino, y su vecino a otro y otro, y todos conocían de la palabra de Dios. Así que Jesús comenzó a predicar y estaba con ellos. Tanto es así, dice la palabra, que a veces no tenía ni tiempo para comer. Había un cansancio físico en él, había un agotamiento, y eso era normal, porque Jesús estaba como hombre en la tierra. Entonces dice este pasaje bíblico que Jesús dio una orden a sus discípulos. Les dijo: pasemos al otro lado. Y sus discípulos, en obediencia, subieron a Jesús a una barca y navegaron en el mar con el propósito de llegar a la otra orilla. Amén. Esto, hermano, si nosotros lo queremos ver como nuestra vida, todos los seres humanos hacemos un trayecto en nuestra vida, un viaje, ¿no? Desde que nacemos hasta que muramos, el tiempo de vida que pasemos en esta tierra es el trayecto o camino que hacemos. Está en nosotros, querido oyente, hacer este trayecto solos o con Jesús a nuestro lado. Aquí nos habla el relato de que los discípulos tenían a Jesús en la barca con ellos. Y cuando Jesús les dice: pasemos al otro lado, ellos, obedientes, subieron a Jesús a la barca y emprendieron el viaje. Pero ¿qué dice? Que en el versículo 27 dice: se levantó una gran tempestad de vientos y olas. ¿Qué significa tempestad? En nuestra vida podríamos decir pruebas. Se levantan pruebas en nuestra vida. Cuando nosotros caminamos Jesús, los discípulos estaban con Jesús y se levantó una gran tempestad. Nosotros también estamos con Jesús en nuestra vida. Tenemos a Cristo en nuestra vida. Somos nueva criatura en Él. Pero igual se levantarán tempestades en nuestras vidas. Habrá pruebas que tenemos nosotros que vencer, que pelear contra estas pruebas. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos libra de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida, y también de experiencias amargas o de peligro. De toda manera lo pasamos. Seamos cristianos, hijos de Dios o no, pasamos pruebas, tiempos de amargura, tiempos de peligro, tiempos de enfermedad, etc. Pero de lo que nosotros debemos entender es que de este versículo es que tenemos que tener la seguridad en estas circunstancias de dos cosas. Primero, que el Señor estará con nosotros durante todo el trayecto. Jesús está con nosotros durante todo el trayecto. En el trayecto, en el lapso de esta vida, en esta tierra, si tú ya entregaste tu vida a Jesucristo, Jesús está contigo. Se levantarán tormentas, pero Jesús estará contigo. Y segundo, de que nadie podrá impedir que lleguemos al otro lado. En esta reflexión podemos decir: nadie podrá impedir que lleguemos a la presencia de Dios, a la vida eterna. La vida del cristiano tiene tiempo de paz, de armonía, de prosperidad, pero también hay tiempo de prueba. Bien,
¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Dice que se levanta una tormenta muy grande. Y los discípulos, dice que comenzaron a tener miedo. Tan grande era esta tormenta que los discípulos, siendo pescadores de oficio, gente de mar, que habían vivido quizás 10 o 20 o 30 tormentas antes de esto, tuvieron tal miedo que pensaron que iban a morir. O sea que fue una tormenta, una prueba muy grande. Quizás tu amigo estás pasando una prueba muy grande. Hay pruebas pequeñas que quizás con un poco de dedicación y esmero podemos salir adelante. Pero hay pruebas tan grandes, hay pruebas tan difíciles que nada podemos hacer nosotros. Y tenemos, como estos discípulos, miedo. A pesar de que conocían a Dios, a pesar que habían estado con Jesús y habían visto las maravillas que Él hacía, tuvieron miedo de morir. ¿Y qué pasaba con Jesús? Dice que mientras la barca se hundía, se estremecía, dice que Jesús dormía. Ese sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender algo: su plena confianza en Dios su Padre. Jesús sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre y que su Padre no lo iba a abandonar en estos momentos. Por eso que Él, a pesar de las dificultades, a pesar de la prueba que le rodeaba, Él estaba descansando en paz. No había temor en Él, no había aflicción, no había miedo, no había temor, porque Él sabía en quién había confiado. Y dice que luego que Jesús le despertaron, dice a Jesús, y Jesús levantándose, dice, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Esta palabra bonanza, hablando meteorológicamente, nos significa un tiempo de serenidad y tranquilidad en el mar. En otras palabras, por el poder de la palabra de Jesús, se calmó la tempestad. Los vientos cesaron. Las aguas se amansaron y hubo un tiempo de serenidad y tranquilidad en todo ese lugar. La presencia de Jesús, la palabra de Jesús, el poder de Jesús lo hizo posible. Amigo, debemos aprender de esto. Las personas que estaban en la barca con Jesús eran discípulos de Él, seguidores de Él, gente que Jesús le estaba preparando para que llevaran su palabra. Ellos habían escuchado muchas veces acerca de la fe, de cómo Jesús había dicho que había que tener fe y que tenía que incrementar esa fe. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto a Jesús levantar a los muertos, pero aún así, cuando vino la prueba, tuvieron miedo. Quiero que sepas algo. No porque eres un hijo de Dios, no vas a tener problemas ni pruebas. La vas a tener. Es más, Dios permite que así sea, porque Él quiere que tu fe se incremente. Dios quiere que tú pongas en práctica tu fe. Los discípulos habían oído de las palabras de Jesús, pero no habían puesto su práctica en él, aún la fe. Y Jesús permite que suceda esto para que ellos puedan poner en práctica la fe.
Pero ¿qué sucede? Ellos tuvieron miedo. No supieron reaccionar a tal momento, a tal circunstancia. Es por eso que en su desesperación despiertan a Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña esto, querido hermano? Lo que nos enseña es que no porque somos hijos de Dios, no vamos a pasar pruebas, ni dificultades, ni enfermedades, ni tentaciones. Lo vamos a pasar. Y eso es lo que nosotros, el mensaje que debemos llevar. Vamos a tener tentaciones y pruebas y dificultades. Pero estando con Cristo, Él no permitiría que nada nos haga daño. Jesús no permitió que sus discípulos sufrieran daño alguno, sino que Él estuvo allí. Cuando los discípulos lo llamaron, Él atento se levantó e hizo ese milagro de apaciguar la tormenta y el mar. Dios está también con nosotros y está atento a que tú y yo le llamemos en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras dificultades, para que Él obre en medio de esa tempestad y las aguas se amansen, los vientos dejen de soplar, las pruebas sean vencidas, las enfermedades sean sanadas en el nombre de Jesús. Debemos, amigos, aprender a confiar en Dios. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro decía, toda nuestra ansiedad, toda nuestra aflicción, todo nuestro temor, nuestro dolor, nuestros conflictos, todo, llévalo a la presencia de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él sabrá cuidarte. Nada de lo que se te presente, tormentas más gigantes que estés pasando, dificultades que estés pasando actualmente, problemas de enfermedad que estés pasando actualmente, llévalo a los pies de Jesucristo y Él sabrá llevarte a la victoria. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios aquí nos dice que siempre está pendiente de nosotros. Dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, los que un día fuimos justificados por la sangre de Jesús. Dice que nosotros tendremos muchas aflicciones, pero dice de todas ellas, no dice de unas cuantas, dice de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Pasaremos pruebas, dificultades, problemas, pero Él nos ha prometido que nos va a librar de todo ello. Gloria a Dios. Y para terminar, amigo oyente, en Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este versículo no nos dice que no tendremos pruebas ni problemas. Nos dice para que tengamos paz en medio de ello. Cuando nosotros tengamos pruebas y dificultades, Dios va a poner paz. Vamos a saber que estamos confiados. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Y eso trae paz a nuestro corazón en medio de la prueba. Pero dice, pero en el mundo tendréis aflicción. ¿Quiénes son el que están en el mundo? Los que aún no han entregado su vida a Cristo. Dice, en el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Las personas que aún no han conocido a Cristo, cuando tienen problemas, dificultades, cuando tienen enfermedades, ¿qué pasa con ellos? Comienzan a tener aflicción. ¿Qué es el sinónimo de aflicción? Dolor, desesperanza, tristeza, molestia. La gente que no conoce a Dios, y pasa problemas, hay dolor en su corazón, no hay esperanza en ellos, les inunda un espíritu de tristeza, de dolor, quizás hasta de rencor por todo lo que están pasando, y no encuentran a nada ni a nadie que los socorre. Pero nosotros, los que confiamos en Cristo Jesús, cuando tengamos paz, dice, cuando estas cosas he hablado, para que en mí tengáis paz. Cuando venga la prueba, amado hermano en Cristo, ten paz en Cristo Jesús, porque Él ha llevado todas nuestras cargas, pero de todas estos nos librará Jehová. Dios ha vencido al mundo y el mundo no puede con nosotros. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero que con esto, querido hermano en Cristo, reafirmes tu fe en Cristo Jesús. Si estás pasando pruebas, dificultades, si estás pasando el desierto, confía en Dios, llámale, así como los discípulos le llamaron, despertaron, llámale a Jesús, búscale en oración, búscale a través de la alabanza, de la adoración, y Él responderá, y Él es juez justo, Él estará contigo en los momentos más difíciles. Y si tú, amigo oyente, aún no has tenido ese privilegio de que Dios sea tu Padre y tú seas su hijo, busca a Dios. Trata de entregar tu vida. Él va a ser tu ayuda idónea en el momento más difícil. Ya no lucharás solo. Él estará contigo. Esas son las promesas que Dios nos ha hecho. Si es así, busca, ora, pide a Dios, dile: Señor, soy pecador, reconozco que he pecado, ayúdame, cámbiame, entra a mi vida, hazme una nueva criatura. Tengo dificultades, Señor, pero yo sé ahora que tú libras la batalla por mí, que todas mis aflicciones serán, Señor, subsanadas por ti, porque tú me amas, Señor. Acepta, Señor, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y serás nueva criatura. Dios los bendiga, amados hermanos. Que esta semana sea una semana de bendición para todos ustedes. Y Dios mediante, nos encontraremos el próximo martes a las 6:30 en este su programa, Palabra de Vida. Dios los bendiga, su hermano y pastor David Escobar. Las 18 horas, 59 minutos. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Como siempre, muy bendecidos por la palabra de Dios. Pues es verdad, queridos amigos, hermanos, que en la vida cristiana
no es todo un jardín de rosas. Tenemos muchas pruebas, muchos obstáculos, pero ¿sabes qué nos reconforta? Que tenemos a un Dios todopoderoso. Él es el único que nos puede dar fuerzas para poder continuar en esa batalla, para poder seguir caminando agarrados de su mano fuerte. Solo con Él podemos seguir avanzando, ¿no es cierto? Esta palabra es realmente para cada uno de nosotros, a recordarnos que tenemos a nuestro Dios, que sigamos confiando en Él, que por más pruebas grandes que tengamos, a veces Él nunca nos va a dejar solo. Él está ahí con nosotros. Así que yo te animo a que sigas tú buscando de nuestro Dios, a que sigas tú escudriñando su palabra. Sigue conversando con Él en oración. Él te va a escuchar. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, empezamos con los saludos. Ya saben, también quiero recordarles que todos los martes a las 6:30 de la tarde, hora española, estamos aquí en este espacio radial de Palabra de Vida. También estamos queremos enviar los saludos ahora para de parte de Esther Muñoz, para su hermano Pablo y su sobrino Ángel Muñoz, que ellos residen en Alemania. Dios los bendiga a los dos, que Dios renueve su fuerza a cada uno de ustedes, y acá también estamos orando por ustedes. Que tengan un día lleno de bendición. También para la familia Muñoz Cruzado, allá en Lima, Perú, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a cada hermano, a cada sobrino, a cada primo. Que tengan una semana llena de bendición. También oramos por ustedes, por sus vidas, para que Dios los guarde. También queremos enviar de parte de nuestra hermana Esther Muñoz a todos los hermanos de Luz y Vida, allá en Estados Unidos, en Guatemala, en Perú. Y bueno, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. También saludos para nuestra hermana Esther Escobar, para nuestra hermana Sara Escobar, que también ella envía salud a todos los hermanos de Luz y Vida, que van a celebrar el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que Dios los bendiga, que tengan unas felices fiestas de Acción de Gracias. También queremos seguir enviando saludos para nuestro hermano Walmore Varela, y para Alex Becerra, también para nuestro amigo Luis Jaime. Saludos para toda la familia Espinosa Jaimes en Huánuco. Bendiciones también hasta Pucallpa mandan los saludos. Y que Dios los bendiga a toda la gente que nos está escuchando, que esta palabra sinceramente pueda ser de bendición a sus vidas, y cógenlo, agárrenlo y pónganlo en práctica, toda su confianza plena en nuestro Dios. Recuerden que Él es el único que puede ayudarnos a ganar las batallas, ¿sí? Así que, bien, queridos amigos, nos despedimos este día. Recuerden, estamos acá todos los martes, 6:30 hora española, y nos encontramos el próximo martes con la gracia de Dios. Estaremos aquí compartiendo su palabra una vez más, porque eso es lo que nos manda nuestro Dios, ¿sí? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pasen un buen fin de semana y nos estaremos viendo pronto. Bendiciones. A ver con tu danza. Así como la vida danza. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que... Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un